dentro de los principios de la creación, no digo del universo, el universo es parte de la creación es más grande que el universo. De hecho, es más grande la creación que el universo porque hay multiversos, o sea, no existe un solo universo. Aunque el ser humano tenga una perspectiva muy lineal, no significa que realmente la realidad sea así de lineal. De hecho, el ser humano tiene una perspectiva lineal, pero la vida y la realidad es que todo está al unísono. No existe el tiempo, no existe el espacio, como lo hemos platicado. Pero pensando entonces en uno de los principios de la creación, podríamos hablar de lo que es la vibración, que todo tiene vibración, todo vibra, pero en los principios de la creación no le llamamos vibración, le llamamos vida, o sea, todo tiene vida. El problema de decir que todo tiene vida es que el ser humano relaciona la vida al sentido orgánico, o sea, a las plantas, a los animales, a condiciones que dice eso tiene vida en un sentido de una conciencia diferente, pero por ejemplo una piedra pareciera que no tiene vida, porque es inanimada, se dice, o sea, no tiene alma, no tiene esa condición de conciencia que un ser como una planta o un animal o un ser humano o un ser parecido al humano, donde quiera que esté, pueda llegar a tener. Pero no, todo tiene vida, entendiendo como vida al movimiento, entendiendo el movimiento como vibración. Por lo tanto, si todo tiene movimiento, todo tiene vida. De acuerdo a esto, entonces, la vida está por todo y en todos lados. ¿Hay una diferencia entre la vida orgánica y la vida inorgánica? Bueno, linealmente en la forma de vida actual podemos hacer esa distinción o esa condición de diferenciar entre una vida orgánica y una vida inorgánica. Pero al final de cuentas, no porque no tenga una vida orgánica no tiene vida o no tiene conciencia. Una piedra tiene conciencia, conciencia de ser piedra. Ah, un plástico pues tiene conciencia de ser plástico, pero es una conciencia que le da el ser humano, ya que el plástico no existe naturalmente o de forma natural en lo que vemos como lo que no toca el ser humano. O sea, entonces cada cosa, cada elemento, cada condición que existe tiene una conciencia de lo que es, tanto natural o artificial, entre comillas, porque el ser humano se la da. Al momento en que transforma algo, el ser humano le da conciencia de eso de acuerdo a su voluntad y se mantiene eso mientras el ser humano le siga dando pues atención y voluntad a esa condición artificial que formó. Pero entonces todo es vibración, todo es movimiento, todo tiene vida. Y ese es un principio de la creación por completo. O sea, ¿qué significa? Que no importa en qué punto de la creación estemos, vamos a encontrar esa condición. O sea, hace que si vamos más allá de la creación, que sería en Dios mismo, ahí es donde a lo mejor no podríamos encontrar la vida. Pero una vez que Dios genera la creación, en la creación el principio o uno de los principios de la creación es la vida misma. Entonces, por lo tanto, por más sutil, por más sublime que sea una conciencia, siempre tendrá vida, porque existe. Lógicamente, como les digo, las conciencias son de diferentes condiciones o estados, donde no vamos a comparar o poner como igual la conciencia de un ser inanimado o de un elemento inanimado con un ser con una conciencia como más biológica o con vida, como el ser humano lo ve o lo piensa. De acuerdo a eso, de acuerdo al entendimiento de la vibración, vamos hoy a ponerlo en la perspectiva del día a día. Por ejemplo, tú estás vibrando, tú tienes vida, y la vibración o la vida que tienes corresponde a una frecuencia. Frecuencia significa uh, con la pulsación con la que vives o te manejas. Entonces, la pulsación significa que todo está en un movimiento y para poder estar en un movimiento está como fluctuando. Y esa fluctuación pues genera una pulsación entre un punto y otro. El estar fluctuando y generar esa pulsación pues genera una velocidad. Y la velocidad se mide a través de una frecuencia de acuerdo a una onda en que la onda tenga una cresta y un valle y siga pasando en determinado tiempo. Así es como se mide en un sentido físico. Y se le da un valor de entendimiento en un sentido no físico, aunque no físicamente no se pudiera medir de esa forma o esa manera. Sin embargo, para poderlo entender, así se le da ese valor. Entonces, de acuerdo a eso, cada quien tiene una vibración
una pulsación o una frecuencia. Las frecuencias que cada quien maneje o cada quien maneja le dan una correspondencia. ¿Una correspondencia a qué? A la forma de vida que tiene. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene regularmente cierto tipo de vida o cierto tipo de condiciones, significa que está en frecuencia con esas condiciones y por lo tanto es a lo que tiene acceso. Entonces vamos a decir que cada quien maneja diferentes frecuencias. Incluso una misma persona maneja diferentes frecuencias en diferentes momentos de su vida o incluso durante un mismo día. Lo único es que la diferenciación o el diferencial entre las frecuencias entre un punto y otro, aunque cambie durante un día, no es tanta. O sea, está fluctuando en el valor de sus frecuencias, pero no cambia tanto, está como en un parámetro, está de un punto a otro sin salir de él, haciendo que su vida sea correspondiente a esas frecuencias durante el día. Entonces, por ejemplo, si un día amaneces de buenas, pues tienes cierta frecuencia, pues estás de buenas y de acuerdo a ese estado de ánimo es que tienes esa frecuencia y así vives y experimentas tu día. Si un día tú amaneces de malas, estás en esa frecuencia y así experimentas tu día. Sin embargo, por más de buenas que estés, estás topado en la frecuencia hasta un punto. O por más de mala que es malo que estés, estás topado en tu frecuencia en un punto. A menos que, ¿qué? Que pase una condición muy fuerte, para bien o para mal, y puedes salir de ese parámetro de frecuencias hacia algo mejor o hacia algo peor, donde generalmente es momentáneamente, a menos que sostengas o sustentas esas condiciones que te hacen vivir las frecuencias para abajo o para arriba, fuera de tu parámetro, entre comillas, normal, o que tú vives como normal porque es la costumbre o son las condiciones de normalidad que has generado y por lo tanto es la fluctuación con la que vives o has vivido. Por eso, muchas personas repiten una y otra vez las condiciones que viven. De hecho, las personas no se dan cuenta porque no alcanzan a ser conscientes de un periodo de vida largo, pero el ser humano es muy predictible. O sea, sé que si observamos la vida de alguien y tomásemos imágenes o video de esa vida por un tiempo determinado, podríamos ver que hay patrones muy definidos de comportamiento en su forma de vida. Y esos patrones de comportamiento definidos y repetidos son dados porque las frecuencias y los parámetros de frecuencias que tiene son los que tiene regularmente y por lo tanto son los correspondientes a la actividad, a la no actividad o a la forma en que vive. Todo esto lo digo porque es como si ustedes estuvieran atrapados en esas frecuencias, en esos parámetros. Entonces, para poder salir de esos parámetros, de esas frecuencias, tenemos que hacer cambios significativos en la manera en que vivimos. Cambiar hábitos, cambiar actividades, ser diferentes, más activos, tener mayor focalización, mayor visión. Por todo lo que compartimos va en esa condición. Ahora, explicando todo esto, podríamos decir que las frecuencias o la vibración tienen correspondencias, o sea, hace que cada quien, de acuerdo a la frecuencia y la vibración que maneja o tiene una correspondencia que es lo que vive. Y en las correspondencias, tiene correspondencias negativas y correspondencias positivas. Y no en un sentido de bien y mal, sino más en un sentido de polaridad. Entonces, toda frecuencia tiene una frecuencia similar que podríamos llamar armónica o una frecuencia similar que podríamos llamar correspondiente o desarmónica. Correspondiente armónica y correspondiente desarmónica. De esa forma y de esa manera podemos entender que el ser humano haga grupos. Hace grupos con las personas que tienen una frecuencia correspondiente armónica y ve como enemigos o rechaza o no quiere ver o no quiere estar cerca de la gente que ve o las personas, grupo de personas que ve en un sentido correspondiente desarmónico. Entonces, sin ánimos de positivo o negativo, no estamos diciendo quién tiene la razón o quién no tiene la razón. Estamos diciendo las condiciones en las cuales el ser humano se agrupa o el ser humano ve como enemigo o como un problema a alguien más. Por lo tanto, toda la gente que te cae bien y con la que te sientes bien, tienen correspondencia de frecuencia contigo en un sentido armónico, aunque seas malo. O sea, por ejemplo, podemos ver un grupo de gente que es mala, pero se juntan ellos. Bueno, ellos tienen entre ellos una frecuencia correspondiente armónica.
aunque su comportamiento no sea el correcto. O sea, no estamos hablando si son buenos o son malos, estamos hablando de frecuencias similares en la armonía que pueden generar entre ellos o desarmónicas en la desarmonía que pueden generar entre ellos, no en un sentido positivo o negativo del conjunto de la forma de vida. De acuerdo a eso, tú puedes llegar a entender por qué le caes bien a unas personas, por qué le caes mal a otras, por qué a ti te caen bien unas personas, por qué otras te caen mal, porque no son correspondientes o son correspondientes de acuerdo a las frecuencias que manejas. No solo es hacia las personas, es hacia los lugares, a las actividades, a todas las condiciones que vives y experimentas, incluso a los gustos de la comida, los gustos de los colores, los gustos en ese sentido, el comportamiento por completo del ser humano. Por lo tanto, si tú estás viendo que lo que vives no es lo que quieres, que lo que vives no es realmente correspondiente a lo que quisieras tener acceso, tienes que entender que la única manera de salir de ahí y tener una oportunidad diferente es cambiar tu estado vibratorio, cambiar la frecuencia que manejas regularmente. Que si tú sigues teniendo los mismos parámetros de frecuencia, no va a cambiar realmente la vida. Y tú puedes pensar más positivamente lo que quieras durante toda la vida y no va a cambiar. Vas a seguir peleando con la misma gente aunque se llame diferente. Vas a seguir teniendo los mismos gustos aunque quisieras tener acceso a otras cosas. O a las mismas condiciones de oportunidades aunque quisieras otras. O sea, estás atrapado en ti mismo porque no puedes ir más allá de las frecuencias o las vibraciones que ya manejas regularmente. Para todo esto, por eso la elevación de conciencia, el trabajo en la meditación, en la introspección, en la oración que manejamos y hacemos y realizamos, es muy fundamental, porque eso hace que eleves tu frecuencia, que eleves tus vibraciones y por lo tanto tengas acceso a nuevas y condiciones diferentes. Son situaciones que a veces no somos conscientes, pero así es la vida. No son condiciones que yo piense, que yo diga o que yo crea. Es, bueno, lo mismo, una ley universal. Una ley universal de cómo se agrupan incluso los átomos para hacer moléculas, las moléculas para hacer una cadena molecular compleja. O sea, así es como se agrupa todo en esa correspondencia. O incluso así es como se acomoda todo en su lugar con un rechazo en la correspondencia desarmónica. Entonces, dentro del mundo dual que hoy se vive y se experimenta, tenemos que entender que se maneja y se vive esa dualidad. Por eso muchos dicen, no soy monedita de oro para caerles bien a todos. No, nunca le vas a caer bien a todo el mundo. Puede ser que le caigas mejor a mucha gente y otros le caigan no tan bien a un poco gente, pero nunca va a haber un 100% que a todo el mundo le caigas bien. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, no todo el mundo va a ser correspondiente armónicamente contigo. O tú no vas a ser correspondiente armónicamente con todo el mundo. Eso es normal, eso es natural. Ahora, si tú vas más allá de eso y elevas tu conciencia, pues lógicamente es como si fueras menos denso. Y empiezas a vivir una vida pues menos densa, donde las oportunidades, donde lo que te presenta día a día, lo que tienes como oportunidad en el sentido de correspondencia armónica para vivir, pues es más pleno, es más sano, es más en la condición sutil de esa elevación de conciencia. Al revés, si bajas o estás acostumbrado a tener un estado de frecuencia bajo, pues siempre son problemas, siempre es carencia, siempre es enfermedad, siempre son bullying, golpes, violencia, siempre. Por ejemplo, las condiciones cuando alguien tiene dentro de la familia violencia o tiene dentro de la familia bullying, porque mucho el bullying empieza dentro de la familia, pues es porque tienen frecuencias correspondientes desarmónicas. Y hoy por hoy podríamos reconocer que en la mayoría de las casas hay una desarmonía significativa entre las personas que viven en un mismo techo, o sea, una desarmonía horrible que definitivamente duele solo pensar en ello. Pero que no tiene que ser así, porque si todos en conjunto meditaran, si todos en conjunto hicieran los ejercicios que compartimos, si todos en conjunto vieran este espacio, mejorarían significativamente la armonía en la casa, porque todos elevarían su estado de frecuencia vibratorio, donde entonces la armonía en la casa se viera y tuvieran la casa más limpia, más arreglada, todos cooperaran, incluso no solo eso, cada quien fuera más sano,
sería más difícil que se enfermaran, tuvieran más oportunidades fuera de la casa, económicas, en el trabajo, disfrutaran más la vida en todos los sentidos, pero no lo hacen. Por eso la práctica en familia de la meditación, la introspección, de compartir estos momentos es fundamental. Por ejemplo, dentro de lo que compartimos, yo tengo la oportunidad, nosotros creemos mucho en la familia, tengo la oportunidad de atender a toda la familia completa o de que toda la familia completa tiene de alguna forma algún beneficio de lo que compartimos. Y cuando es así, es increíble como familia cómo viven y cómo la comunicación se da, cómo las oportunidades se comparten, cómo se apoyan unos a otros, cómo se cambia la dinámica del día a día, cómo fuera de la casa tienen mayores oportunidades que antes no pensaban en el trabajo, en la forma eficiente en todo lo que realizan, viven y experimentan. O sea, definitivamente hay un cambio contundente. Entonces, si tú quieres mejorar la forma de vida que tienes en tu familia, tienes que cambiar lo que haces. Tienes que empezar a elevar la conciencia no solo tuya, sino de todo tu entorno y que toda la familia salga de esa frecuencia para entonces tener una mejor convivencia. Si no lo haces así, va a seguir lo mismo. No hay que hagas o que no hagas, sino las condiciones de frecuencia no pueden darte más que lo correspondiente, en armonía o desarmonía, pero en lo correspondiente. Nadie puede tener o vivir o experimentar nada fuera de lo correspondiente de acuerdo a la frecuencia que mantiene o tiene. O sea, hace que una frecuencia vibratoria baja no puede experimentar lo que una frecuencia vibratoria alta porque no tiene ese acceso. El agua y el aceite no se mezclan. Entonces es para una condición y para otra. De hecho, si te pones a ver, cuando has tenido ciertos problemas o accidentes o enfermedades, ha sido incluso cuando tu condición de vibración está más baja. Cuando te enojas, cuando te molestas, cuando pasas por un tiempo en el cual, no sé, haces un berrinche o no tienes lo que quieres o no controlas como quieres a la gente o a las cosas o a situaciones. Y generalmente está ligado directamente entonces a que cuando tú estás enojado de esa forma, bajas más la frecuencia todavía, haciendo correspondencias más densas todavía y abres la puerta a condiciones adversas que no son necesarias. Pero tú mismo la estás abriendo porque estás manejando vibraciones correspondientes negativas o, no, o muy sólidas, muy densas, que pues lo que tienes acceso o lo que está en ese momento para ti, pues es nada bueno. Por eso, el mantener una elevación de conciencia constante es fundamental, porque te da una calidad de vida que de otra manera no tuvieras oportunidad de tener. Entonces, todo lo que compartimos no solo es en un sentido de un futuro, un beneficio, a ver cuándo un despertar o a ver cuándo llega una condición de que pues la conciencia se eleve a un punto realmente de un entendimiento mayor. No solo es el momento en el cual el despertar se pueda dar, sino es durante todo el camino. Durante todo el camino que vas elevando y elevando tu conciencia y los beneficios son cada momento y cada instante. ¿Por qué? Porque la frecuencia que tienes se va cambiando y lógicamente entonces las oportunidades que vives y experimentas van siendo correspondientes a esa nueva frecuencia. Va saliendo el parámetro que generas normal o el que estás atrapado porque es la forma de vida que tienes por años y pues lógicamente pues las oportunidades cambian. Entonces yo sí te invito a ser más consciente de la frecuencia en la que vives, la frecuencia en la que manejas y que te des cuenta que el quejarse, el enojarse, el controlar, estar molesto, todo tipo de condiciones y otras más generan que tu frecuencia vibratoria sea densa y que por lo tanto la respuesta que tengas de tu entorno y de lo demás sea correspondiente a esa densidad. Que definitivamente el trabajo interior de la oración, la meditación, la introspección, la conjunción en estos momentos cambia significativamente tu estado vibratorio, dándote una mayor calidad de vida en todos los aspectos. Por lo tanto, eleva tu conciencia y tendrás muchas respuestas que de otra manera no tendrías o no tienes acceso. Entonces, trabajar en ti mismo, invertir en tu conciencia es muy fundamental y muy importante, ya que realmente encontraremos ahí las respuestas que tanto has buscado y que hasta ahorita muchas veces no has encontrado o que has encontrado a medias. Por lo tanto, al seguir trabajando en tu conciencia, va a seguir mejorando significativamente tu estado vibratorio,
tu frecuencia y dándote acceso a mejores condiciones, incluso que las que has pensado, soñado o la que has vivido hasta este momento. Si nos mantenemos constantemente en esa condición de elevación de conciencia, llegaremos al despertar. Y una vez que llegas al despertar, es como una estabilidad, es como una condición donde ya eres tú así. En este momento es como tenerte que mantener constantemente en esa elevación de conciencia, porque si no, las condiciones de vida te arrastran y te vuelven a bajar la frecuencia. Y generalmente las personas actualmente están en esa fluctuación. Trabajan, 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 elevan su conciencia, mejoran su vida, se dejan llevar, piensan que ya lograron algo, no hacen con disciplina las cosas que tienen que seguir haciendo o que ya hacían y vuelven nuevamente a bajar su frecuencia, haciéndose sentir como que se quedaron estancadas o se retrocedieron. Y no es que se quedaron estancadas o se hayan retrocedido, es que no continuaron con la disciplina que tenían que seguir haciendo las cosas. Si ya encontraron la solución con todo lo que compartimos y hacemos, ¿por qué no siguen haciendo lo que corresponde? ¿Por qué no siguen utilizando las herramientas correspondientes, haciendo los ejercicios, las oraciones? ¿Por qué no dejan de quejarse? ¿Por qué no se dan cuenta que la queja es lo que alimenta la carencia? ¿Por qué no se dan cuenta que el agradecimiento es lo que alimenta la abundancia y la plenitud, el bienestar total? Entonces es agradecer, agradecer y agradecer, ya que el agradecimiento nos lleva a esa frecuencia vibratoria mayor. Y la queja te lleva a esa frecuencia vibratoria menor o más densa. Desde ahí empezamos. Tenemos la forma, tenemos la manera, el entendimiento. ¿Por qué no hacerlo? ¿Quieres mejorar tu vida? Eleva tu conciencia. ¿Cómo? Empieza a no quejarte, escucharte cuando te quejas y agradecer. Y empieza a agradecer aquello que es mejor para ti y para todos los demás. Y mientras más incluyas un agradecimiento trascendental, más aún vas a crecer. Más aún vas a elevar tu conciencia, tu estado vibratorio, tu frecuencia y definitivamente va a tener acceso a mejores condiciones de vida en todos los aspectos. De otra manera, es solo jugar a que lo logras y no lo logras. Es nada más como hacerse tonto, como creer que vas a lograr algo y tener expectativas, tener esperanza de que el día de mañana va a ser mejor. Y no se trata de expectativas ni esperanza, se trata realmente de que lo vivas, de que lo experimentes, de que tú seas testigo consciente de lo que hoy compartimos. Por lo tanto, para que sea así, trabaja en ti mismo. Es importante. No dejes que las condiciones de falta de disciplina, de flojera, de, pues no sé, de sentir que ya lograste algo, hagan que dejes de hacer lo que te sirve o lo que te ha funcionado y que entonces de acuerdo a eso te quedes ahí como estancado. O incluso aparentemente te devuelvas. Entonces, elevemos nuestro estado vibratorio, nuestra frecuencia y que las oportunidades mejores siempre estén presentes conscientemente. Ahorita hacemos un ejercicio para elevar la frecuencia vibratoria. Vamos a ser más conscientes de las frecuencias y a elevarlas lo más posible. Y no solo es elevar la frecuencia, que sí es importante elevarla, sino también es que la frecuencia tenga la forma correcta. Hay frecuencias discordantes, las que les digo, que tienen como picos, como si fueran conciencias más como un ruido, o frecuencias armónicas, que es como una melodía, ¿verdad? Entonces, incluso en la electricidad o en el voltaje así se ve. Cuando tú tienes una máquina para medir voltajes, tú puedes ver unas frecuencias así como con picos y todas sin forma, o unas frecuencias armónicas, y generan condiciones diferentes unas y otras en el entorno. Entonces, de acuerdo a eso, es igual. Generemos entonces armonía, frecuencias armónicas correctas y correspondientes a esas melodías de la vida, y dejemos de ser frecuencias desarmónicas, estridentes, como el ruido o como las condiciones que generan fricción entre unos y otros. Entonces aprendamos a vivir, a ser conscientes de cómo se desarrolla la vida y de acuerdo a ese entendimiento hagamos lo correcto y lo correspondiente. Vamos a continuar entonces con nuestro ejercicio de elevación de frecuencia vibratoria y vamos a ver que la vida sea mejor siempre. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento, por favor. Y con los ojos cerrados, estamos en el aquí, en el ahora, en este momento. Y tenemos que reconocer que tenemos una forma de vida. Cada quien tiene una forma de vida y corresponde a su forma de vida.
si tienes problemas, si no los tienes, si tienes felicidad, si no la tienes, si tienes abundancia, si tienes carencia, indistintamente de la cualidad, de la condición que vives, podemos reconocer que estamos vivos. Al reconocer que estamos vivos, hoy entendemos y sabemos que la vida corresponde al movimiento, corresponde a la vibración, y que la vibración tiene diferentes movimientos, o sea, un movimiento más denso o más lento, o un movimiento más sutil o más rápido. Y a eso lo podríamos medir como una frecuencia, una velocidad. Y esa velocidad correspondía entre el desplazamiento de un punto a otro y que eso llegue a ese punto, pues esa frecuencia es, como digo, más lenta o más rápida. Una frecuencia más lenta o más densa genera condiciones adversas, genera que tengas una vida densa, y una vida densa es correspondiente pues a fricciones, a violencia, a carencia, a enfermedad, a accidentes, y que realmente no es la vida que te mereces. Una frecuencia más elevada, más rápida, más sutil, es correspondiente a una vida con mayor felicidad, mayor facilidad, mayor plenitud, mayor salud, mayor bienestar en todos los aspectos de la vida. Y es una vida que más te mereces. Al punto de liberarte de las frecuencias bajas, vamos a realizar este ejercicio. Para realizar este ejercicio, vamos a poner nuestra conciencia en el agradecimiento primero que nada. Siempre recuerda, cada vez, la próxima vez recuerda que te estés quejando, siempre recuerda en agradecer, cambiar la queja por el agradecimiento. La queja te mantiene, te sustenta, te sostiene en frecuencias bajas, igual a experiencias correspondientes no convenientes. Recuerda entonces siempre que el estar agradeciendo, que el agradecimiento te mantiene en frecuencias cada vez más elevadas, más sutiles, de mayor velocidad, más altas, y que te da acceso a la abundancia, a la plenitud, a la salud, al bienestar, a las condiciones que siempre has querido y que realmente te mereces. Solo deja de quejarte y empieza a agradecer. Si dejas de quejarte y empiezas a agradecer, o cada vez que te quejas lo cambias por el agradecimiento, en muy poco tiempo verás un gran cambio en tu vida. Y puede ser gracias porque Dios provee. Gracias porque Dios provee. Gracias porque Dios provee. Aunque en ese momento pienses o creas que hay carencia, que no sabes cómo van a arreglarse las cosas, que no sabes cómo las condiciones se van a mejorar, no importa. No importa lo que sea. Cualquier condición que estés viviendo adversa, de carencia económica, de salud, de bienestar, en cualquier aspecto, de trabajo, en cualquier aspecto, no importa. No digas a ver cómo se arregla, a ver qué pasa. No aceptes una condición no conveniente o negativa. En ese momento cambia todo, detente. Dios provee. Gracias porque Dios provee. Gracias porque Dios provee como siempre ha proveído. Y hoy elijo ser consciente de la providencia de Dios. Elijo ser consciente que nunca me ha faltado nada ni me faltará. Elijo ser consciente que Dios da antes de que le pidas. Elijo ser consciente de que Dios siempre me da la respuesta antes de que yo pregunte. Elijo ser consciente que Dios tiene la puerta abierta para mí en todo lugar antes de que yo toque siquiera. Elijo ser consciente de que Dios ve por mí. Siempre me ha dado todo y me dará todo como hasta hoy lo ha hecho, ya que Él cuida de sí mismo. Por lo tanto, agradecemos conscientemente la vida. Agradecemos conscientemente la oportunidad que hoy representa la existencia. Y el agradecimiento empieza a cambiar nuestro estado vibratorio. En este momento agradecemos conscientemente que nuestro estado vibratorio cambia, se modifica, que nuestra frecuencia se eleva y va más allá de los parámetros comunes o normales que cada quien maneje, por más altos o bajos que sean. No importa, en este momento se exponencian totalmente las frecuencias vibratorias de cada uno de ustedes, la frecuencia vibratoria de su corazón, teniendo la oportunidad de mejores emociones y sensaciones, la frecuencia vibratoria de su mente, teniendo mejores ideas, condiciones de mayor libertad,
la frecuencia vibratoria de su cuerpo, estando sanos, la frecuencia vibratoria de su vida por completo, teniendo las mejores oportunidades. Y las frecuencias vibratorias se empiezan a elevar cada vez más conscientemente. Y seguimos agradeciendo en este momento y en este instante. Gracias Dios, porque en este momento elevas mi frecuencia vibratoria lo más sutil, lo más sublime que en este momento yo pueda aguantar. Que en este momento yo pueda tener conciencia y vivir correspondencia a ello. Gracias porque en este momento y en este instante, indistintamente de cualquier limitación consciente o inconsciente, se eleva mi frecuencia vibratoria lo más posible. Y vemos y sentimos cómo el cuerpo vibra, cómo cambia, cómo empezamos a tener como una mayor ligereza, una mayor libertad de nosotros mismos. Y la frecuencia vibratoria se empieza a elevar, empieza a ser más rápida, más sublime, más sutil. Y en ese mismo momento la libertad, la ligereza, se empieza a percibir y a sentir. Todo lastre, toda culpa, toda condición no conveniente o adversa se queda en el otro estadio de frecuencia. En este nuevo estadio de frecuencia vibratoria más alto, no tiene correspondencia a ninguna condición negativa. Incluso vamos más allá todavía y se eleva aún más la frecuencia vibratoria. Gracias Dios porque sigues elevando mi frecuencia vibratoria lo más posible cada vez. Y me mantienes ahí, libre de la queja, libre de la carencia, en el agradecimiento, en un estado de gracia consciente, ya que reconozco tu grandeza, ya que reconozco la oportunidad de la experiencia, de la existencia, de la vida. Gracias porque en este momento tengo más claridad, tengo mayor conciencia. Mi estado de frecuencia vibratorio cada vez es más sutil, más sublime, más elevado. Gracias porque así es y vivimos en correspondencia. Hecho está, hecho está, hecho está. Respiramos profundamente y abrimos los ojos. Bueno, espero que esta práctica regular, que recuerden que esta práctica la van a hacer regularmente, les cambie la vida. Y yo sé que se las va a cambiar, si ya cambiaron la vida, más aún todavía. Escúchense y cambien cualquier queja en agradecimiento. Mientras el agradecimiento sea más trascendental, mayor será la respuesta. Bueno, no me queda más que agradecerlo por compartir, de coincidir y seguir agradeciéndoles que recuerden compartir. Recuerden que el compartir es fundamental, que el compartir es importantísimo, ya que muchos necesitan también de lo que ustedes hoy tienen acceso. Y que también, mientras más personas sumen sus voluntades, se exponencian todas las condiciones de vida que ustedes también están teniendo. Por lo tanto, el compartir es fundamental en este camino. Compartamos. Y acuérdense que el compartir, recuérdenlo bien, no solo es informar, sino es acompañar. Acompañemos entonces a la gente que estemos invitando para que entonces cada vez tengamos más oportunidad de que este movimiento crezca y que realmente y en verdad la humanidad tenga la oportunidad del despertar, de la iluminación, de la trascendencia de la conciencia.